Considerémonos, pues, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino intercedamos unos por otros, con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca, porque si alguno peca deliberadamente después de, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados, sino que un terrible juicio está preparado, y el celo de, y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin misericordia por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios al considerar como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual fue santificado, y frente al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Yahweh juzgará a su pueblo. Muy horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta escritura da a entender lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Me da a entender esta escritura que no hay que pecar deliberadamente. No, no hay que pecar no hay que no hay que pecar deliberadamente.
después de haber eh, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No hay que pecar deliberadamente. Jesús enseñaba y iba proclamando el Evangelio. Imiten a Dios. Jesús es el Señor de David, porque David dice en el libro de los David dice en el libro de los Salmos: dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios bajo tus pies. Eso es lo que dice David en el libro de los Salmos. Eso es lo que dice David en el libro de los David dice en el libro del David dice en el libro de los Salmos: dijo Yahweh a mi Señor. Dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios bajo tus pies. Entonces, si David le llama Señor al Cristo, ¿cómo puede ser él su hijo? ¿Cómo puede ser él su hijo? Entonces, si David le llama Señor al Cristo, si David le llama Señor al Cristo, ¿cómo puede ser él su hijo? Entonces, el Cristo es el Señor de David. Lo da a entender en la Escritura y David lo llama Señor al Cristo. Entonces, David es quien tiene como Señor al Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. David lo tiene como Señor a él, lo tiene como Señor al Cristo. Eso es lo que da a entender la Escritura. Daniel ve a Jesús, le ve el rostro como el color de... O sea, le ve el rostro como un relámpago. El rostro...
Daniel ve a Jesús, le ve el rostro como un relámpago y sus ojos y sus, y sus ojos y sus ojos como antorchas de fuego. Y Juan, uno de los discípulos de Jesús, le ve el rostro a Jesús, le ve su cabeza y su cabello eran blancos, sus ojos como llama de fuego, su rostro como el sol, su, su, su rostro, su rostro como el sol resplandeciente. Lo da a entender ahí la escritura, que cómo Juan lo ve, lo da a entender ahí la escritura, cómo Juan lo ve. Y entonces, así, Juan ve a Jesús y entonces Juan, Juan ve a Jesús y hay que seguir a Jesús. Jesús da a entender, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso es lo que me da a entender la escritura. Es, es lo que me da a entender la escritura y eh, el, y se sabe que también se lo llama a Jesús eh, Hijo de Hombre, Cristo, eh, así también lo llaman a Jesús Cristo, así también así, así también lo llaman a Jesús, lo llaman como Hijo de Hombre, Cristo y eh, el Verbo de Dios. También también se sabe que es el Verbo de Dios por lo que está en la escritura, y en la escritura de entender que el Verbo era Dios. Entonces, y el Verbo, y en la escritura de entender que a Cristo, o sea, en la escritura lo da a entender como el Verbo de Dios, lo da a entender en la escritura, que es el que es el Cristo. Entonces, el Verbo de Dios es el Cristo, y en la escritura de entender, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Entonces lo da a entender la escritura. En el principio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, y el Verbo, y el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y eso es lo que me da a entender a la escritura. Entonces ya sabemos que así, el Cristo es el Verbo de Dios. Y
En la escritura da a entender que Dios, Dios estaba en el Cristo. eh, en la escritura da a entender que Dios estaba en el Cristo y Dios se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Entonces, eso es lo que me da a entender la escritura. Dios se hizo carne. Lo que le hagan a uno de los pequeñitos de Jesús, se lo hacen a Él, se lo hacen a Jesús. Y el verbo se hizo carne, lo da a entender a la escritura. Y el verbo es Dios.